en lo que se conectan los compañeros. Bueno, pues se dio la segunda entrega de los avances del proyecto. En general, pues todos los que entregaron tienen completo el apartado. Ahí les puse unas observaciones. Es relevante seguirlas, digo, porque ya avanzaron a la tercera entrega, pero es importante que vayan ustedes realizando las correcciones que ya se les indicaron, más que nada con la finalidad de que cuando ustedes entreguen su trabajo final ya no se les hagan observaciones. Sí que me pusieron algún mensaje de que ya habían hecho las correcciones. Realmente la segunda entrega solamente revisé la segunda entrega, no revisé si la primera parte o la primera entrega de su tesina ya tenía las correcciones, solamente se revisó el segundo capítulo. Entonces confío en que si ya las hicieron, más que nada por si ustedes tienen que agregar algo más, pues que sea con base a cómo quedó ya estructurado su tema. Los temas en general ya los vi de las dimensiones que tenía que ser. Y bueno, nada más me faltó revisar que eso sí fue muy puntual en la primera entrega, que tanto el título como la pregunta de investigación y el objetivo general, pues quedaran en, estuvieran, perdón, más bien directamente relacionados, ¿ok? Pero ahí pues con los ejemplos que les puse en la retroalimentación, creo que ya no tuvieron ningún problema, no recibí mensajes de duda con respecto a este punto que acabo de mencionar. Lo importante es que si tienen dudas, pues me manden un mensaje por plataforma. Está más o menos funcionando lo del correo, porque sé que ustedes se me desesperan, perdón, pero pues nada más, yo no tengo ningún inconveniente de seguirles apoyando con sus trabajos a través del correo, pero pues sí consideren que yo no tengo el tiempo en la semana para poderles evaluar. Tal vez cuando ya sea lo final del proyecto, pues sí voy a tener que hacerlo entre semana, pero sí, la verdad se me dificulta muchísimo poder realizar alguna revisión entre semana y donde siempre realizo las revisiones pues son los fines de semana. Ok, entonces nada más confiados en ese tiempo. Y bueno, si se acerca la fecha de entrega, pues nada más considerar que tal vez los voy a poner ahí con un poco de presión de que les voy a contestar y pues prácticamente van a tener que subir su actividad. ¿Okay? Aquí, bueno, pues nada más considerar esos tiempos, pero con mucho gusto reviso sus trabajos sin ningún problema. ¿Podrían indicarme si tienen alguna duda con con la retroalimentación de la revisión de sus trabajos? Buenas noches, maestra. Yo sí, porque yo sí fui un caos. Este, Ok. de sí, de hecho, sí le dejé mensaje y ahorita Ajá. estoy en eso, pero yo todavía estoy atorada en la línea del tiempo. O sea, Ok. no, no, no sé hacia dónde, o sea, no sé si estuve checando ya otros trabajos y leyendo, pero me estaba basando en un librito que tengo ya desde hace tiempo, pero no encontré la verdad, em, alguna información que me ayudara. Entonces, ya sí vi el video también, porque no me conecté en la sesión pasada, y pero me quedé con la duda, o sea, si era como un diagrama de flujo o a qué se refería, o sea, qué debería de abarcar. Si una línea del tiempo con relación a la reseña histórica de cómo avanzó, en mi caso, la gamificación, o qué sería lo Por que eso, tengo que. a la línea de tiempo, pues básicamente tú consideras es que no me gusta decir la era, pero a lo mejor las fases relevantes de la gamificación. Pero a lo mejor la gamificación data desde, no sé, bueno, para no irnos muy lejos de 1800,
Vamos a ponerle 1920, por ejemplo, ¿no? Porque aunque no se llamaba como tal gamificación, pues ya se utilizaban ciertas herramientas lúdicas para la educación. Supongamos que ese es el caso, pues tú pones, ok, el inicio de la gamificación se dio en 1920. Después no se utilizó o no fue muy, no tuvo su boom o no tuvo esa aplicación como tal, como herramienta de aprendizaje, hasta 1950, por ejemplo. Pero a partir de 1950, eh, pues el primer instituto, la primera, no sé, la Secretaría de Educación lo dio como una herramienta de aprendizaje. Luego, en 1960 se demostró que esto, 1970, o sea, te puedes ir por década o te puedes ir por años representativos de la gamificación. Ah, Eso excelente. se trata. Muchas gracias. Y tenía otra duda. La operacionalización de las variables es, ahí hablo ya de los instrumentos. No, esta es una técnica, bueno, que sí te va a servir para el diseño de instrumentos, pero básicamente en los recursos viene muy explícito cada uno de los números. Es una tabla que tú tienes que llenar con los datos acorde a las indicaciones que te da. Así viene el recurso en la plataforma como operacionalización de variables. Ah, bueno, ahorita la checo. Es que he descargado algunas cosas que me aparecen, pero no las puedo ver. Me aparece como un circulito rojo y no sé si sea mi computadora, pero ahorita lo vuelvo a checar. Muchas Ok, gracias. bueno, si batallas, me dices para poderlo descargar y te lo mando por correo. Ok. Yo no he batallado, o sea, bueno, en realidad no he descargado, creo que descargué nada más uno de los recursos, pero sí los abro para verlos, o sea, para poder revisar que su tabla esté completa y que venga toda la información y todo para que ustedes puedan tener esa información en los recursos y a lo mejor no ponerles ahí como que exigirles de más, ¿verdad? Sino exigirles lo que viene en los recursos y no he tenido ningún problema en abrirlos, ¿ok? Pero si tienes algún problema me avisas y con mucho gusto te apoyo. Sí, muchas gracias. Al contrario, ¿alguna otra duda que tengan con respecto a sus retroalimentaciones? Yo no, maestra, gracias. También te traje con crisis, ¿verdad? De nervios de que ya se estaba acercando la fecha y todavía no te había puesto la retroalimentación completa de la segunda vez. Sí, ahí nada más, discúlpenme, pero sí, entre semana se me dificulta mucho. Ok, ninguna, muchas gracias. Muy bien. Bueno, entonces déjenme les comparto en qué consiste la tercera entrega. Bueno, me quedé con una duda de que en la segunda entrega decía lunes 7 de abril. O sea, el 7 de abril fue domingo. Y no decía lunes, pero creo que la actividad sí venía para cerrarse el 7 de abril. Entonces, nada más que no nos confunda, pues checamos en la tarea cuál es la fecha límite para que no nos vaya a sorprender. Digo, de todas maneras, no ocurrió, en este caso no ocurrió, pero yo ya estaba preparada que si me decían, no, es que yo leí que venía el lunes, bueno, no importaba. De todas maneras, yo no la cierro hasta que haya terminado de revisar todos los documentos. Pero sí me fijé en eso y dije, bueno, no generó confusión, pero si hago la aclaración, si llega a pasar así en la tercera entrega, pues nada más me mandan mensaje y pues les apoyo, ¿sí? Muy bien, déjenme les comparto la tercera entrega para que veamos si hay alguna duda en lo que se tiene que entregar.
Muy bien, ¿me confirman que ya lo pueden ver, por favor? Sí, Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, en la tercera entrega, que es el capítulo 3, viene para el lunes 28 de abril. No sé si el lunes es el 28 de abril, pero sí viene aquí abierto que a partir del 8 de abril ustedes ya pudieron ver esta parte de la entrega, en el cual consiste en el capítulo 3, y el capítulo 3 es metodología o procedimiento metodológico. Aquí ya nos vamos específicamente a lo que nos indica nuestra investigación o nuestro problema de investigación, en el cual pues ya con toda la información que tenemos, con todo lo que hemos leído, pues tenemos ya la idea si nosotros habíamos considerado que nuestra investigación iba a ser con enfoque metodológico cuantitativo, pues aquí ya con lo que ustedes han avanzado, pueden establecer ya con seguridad de que va a ser cuantitativo. Si ustedes se recuerdan que para los antecedentes científicos en los cuales les mencioné lo de los artículos científicos, una de las partes que yo les pedía como indicadores era que incluyeran el enfoque metodológico. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos leyendo los artículos científicos o las investigaciones realizadas con anterioridad, nos damos cuenta que podemos tener ciertas investigaciones que son cuantitativas, cualitativas o mixtas. Pero cuando ya vas haciendo como que la recuperación de los datos, te das cuenta que a lo mejor las que más se parecen a tu tema son cuantitativas o son cualitativas o puede ser que todas las que ustedes encontraron son mixtas. ¿Ok? Entonces eso te da un parámetro de que tu investigación pudiera tener esa misma dirección con ese enfoque metodológico. Muy bien, empezamos justamente con el enfoque metodológico. ¿Cuál es el enfoque metodológico de sus investigaciones? El mío es cuantitativo. Cuantitativo. Pues es que tengo que ver, porque a veces ponen en el chat. Déjenme. Bueno, no me han puesto nada en el chat. Las demás son cuantitativas, cualitativas, mixtas, cuantitativo de Mónica, ¿ok? Bueno, los demás no han contestado. Espero que sí lo tengan definido. Muy bien, ¿por qué les pregunté esto? Por lo siguiente. El punto 1, pues menciona que ustedes expliquen con argumentos sólidos. Y lo que yo les puse ahí en la retroalimentación, que después sustenten, por qué el enfoque metodológico es cuantitativo. Es decir, nosotros podemos poner ahí, el estudio, hay que hacerlo en tercera persona la redacción. Creo que con ustedes no hubo ningún problema, que todos lo llevan con tercera persona. Dice, el enfoque cuantitativo de este estudio, perdón, el enfoque metodológico de este estudio es cuantitativo, por eso es, y empiezan ustedes a argumentar. Eso que sea de autoría propia. ¿Sí? No me citen todavía autores en el primer párrafo o no inicien citando autores en el primer párrafo. Pongan siempre primero su aportación, todo lo que ustedes hasta este momento conocen de su investigación, plásmenlo redactándolo, evitando repetir palabras en el mismo párrafo. Pueden utilizar sinónimos siempre y cuando sea autoría propia.
y o definiciones de esos conceptos que se repiten constantemente. ¿Ok? Ya que ustedes con autoría propia argumentaron el por qué ese enfoque metodológico, pues citen al autor que coincide con lo que ustedes pusieron. Pero muchas veces tenemos, ok, nuestra aportación, mencionamos que es un enfoque metodológico por esto y esto, pusimos nuestros argumentos y al momento de sustentarlo, el autor tiene una idea diferente o que no es congruente a lo que ustedes están mencionando con el enfoque cuantitativo. Entonces, ahí pues hay una incongruencia. ¿Por qué? Porque si tú llegaste a esa conclusión de que tu enfoque metodológico es cuantitativo y ya pusiste tus argumentos con solidez, pues el sustento debe reforzar que lo que tú estás diciendo es correcto o que lo que tú argumentaste es correcto. O sea, tiene que ser congruente, ¿sí? Por eso se llama sustentar. Citamos autores para que digan, ok, pues eso es lo que ella dice, pero en realidad es correcto, o sea, si se cumple, pues ya con el autor, como sustentamos, puede decir, sí, no es de ella como tal, sino que realmente sí se cumple, ¿ok? Entonces, por eso es importante que sí sea congruente nuestra autoría propia con el sustento del autor que vamos a citar, ¿ok? Después dice el diseño metodológico. Y lo dice explicar debido a qué fenomenología obedece. La fenomenología es para investigaciones cualitativas. En el caso de las cuantitativas, sí hay diseño, pero no se maneja de esta manera. Entonces, lo único que tienen ustedes de relacionar en este 3.2 para que obtengan los 10 puntos es explicar el diseño metodológico de su estudio. ¿Sí? O sea, a grandes rasgos es cuantitativo y luego qué tipo de investigación es y todo lo que conlleva, ¿no? Si va a ser descriptiva, si va a ser todo lo que hemos visto y que corresponde a lo cuantitativo. Bueno, con ustedes no, es que hay investigación educativa, perdón. Lo que ustedes han visto en la investigación educativa y que ahora lo están aplicando aquí en su tesis. Los participantes, bueno, me mencionaron que es cuantitativa. ¿Su muestra es representativa o no lo es? En mi caso es un, es un, ¿cómo le llamo? Cuasi experimento, porque yo tenía dos grupos ya asignados, o sea, se inscribieron a esos grupos y justamente son de los mismos números de estudiantes, los dos de 29, 30 alumnos, Ok. y entonces fueron los que tuve que usar así tal cual, no los podía elegir porque eran dos grupos diferentes. Perfecto, muy bien. Ok, entonces, tu muestra, ¿cuánto fue tu población? O sea, tú te quedaste como En muestra con esos total, dos grupos. 58. Entonces, no, pero esa es tu muestra, 58, ¿no? Pero tu Sí. población, ¿de cuánto era? La población habían 100, ay, es que ahorita no lo tengo, es que se me murió la computadora, no tengo el dato exactamente, pero eran 140 y algo. O sea, Ok, entonces te yo quedaste con la tenía tercera casi, parte. sí, sí, era más de la mitad, casi llegando a la tercera parte de la población total. Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, a lo mejor pudiera ser no representativa, pero estuvo muy bien, o sea, te tocó muy buen número de participantes. Sí, de hecho, sí son grupos grandes los que me tocan. De hecho, he tenido grupos de 34, 35 alumnos, esos fueron más normalitos. Ok. Sí, fíjate, eh, parte digo, así como fuera de lo que estamos viendo, pero que sí involucra, dentro de los estudios cuando se está leyendo eh, toda la literatura correspondiente a ciertos estudios,
nos damos cuenta que en la modalidad presencial no recomiendan que haya tantos alumnos en el aula por el aprendizaje, más que nada también captar la atención. Sin embargo, actualmente se han utilizado estrategias muy, pues que pudieran ser de beneficio para las instituciones educativas y a lo mejor no tanto para el aprendizaje. Una muy buena línea de investigación de que hay salones con 40 alumnos, salones inclusive de 120 alumnos para un solo docente, que en otros países ha funcionado mucho, pero la infraestructura de esos países es muy diferente a la que tenemos normalmente en las aulas aquí en México. Entonces, la cantidad de alumnos en el salón sí es un factor para control de grupo, para realmente asegurar el aprendizaje y el impartir las clases, porque sí se hace un reto, porque aunque tengan muchos eh, dispositivos donde puedan ver la multimedia, la atención es diferente, porque dicen, hay muchos alumnos, no me alcanza a ver el docente, entonces como que se pierde, ¿no? Sí, sí sería una muy buena línea de investigación, pero 29 está aceptable todavía, porque lo que normalmente recomiendan salones medianos, pues es que sea de 25 a 30 alumnos. Y ya en salones chicos, que sean de 10 a 15 alumnos. Entonces, creo que te tocó muy, muy buena suerte. ¿Hiciste de casualidad no sé, alguna prueba piloto con otros alumnos? ¿O solamente aplicaste los Sí, instrumentos con ellos? no, cuando fue la pandemia, o sea, cuando estábamos en plena pandemia, como ya estaba en la maestría cuando me inscribí, que empezamos a ver materias así como más de analizar, como pues en lo mío sí era de educativo, Ajá. empecé a aplicarles por curiosidad, la escala de actitudes hacia la estadística para ver cómo llegaban los alumnos, a ver si la idea que tenemos de que todos llegan con miedo a las matemáticas y a la estadística era correcta. Y pues la verdad es que la mayoría sí tienen esa idea. Y entonces fue más por curiosidad que lo empecé a aplicar esa. Y empecé a usar un examen como ¿cómo se diría? Como para ¿Diagnóstico? ver cómo, sí, como diagnóstico, ándale, como un examen diagnóstico para ver cómo llegaban. Ujú. Entonces digamos que ese examen diagnóstico me sirvió porque pues más o menos es la misma, muy similar a lo que finalmente dejé para evaluar el conocimiento, antes y después, al principio y después de ver los primeros 5 temas del curso. Ok, te Entonces, sirvió como un pretest sí, como pre y post test. y post. Ajá, sí es lo que te iba a decir. Bueno, pre y post, pues el pre, lo único que cambia es los conocimientos sin haber tenido las clases y el post es después de las clases el mismo examen, que es lo que Sí, te iba a preguntar. Ok, perfecto. sí, sí, Muy bien. así lo apliqué, pero antes lo empecé a usar nada más, antes, ¿verdad? No lo aplicaba después, nada más lo aplicaba antes para poder tener una idea de qué tanto conocían de esos temas, aunque pues algunos temas sí los han visto desde la prepa, pero a ver qué tanto se acordaban. Eso era otra, porque a veces sí los han visto, pero ya no se acuerdan. Te juran, no, nunca lo vi, y lo ya cuando lo empiezan a hacer, ah, sí es cierto, y ya como que se empiezan a acordar. O que te dicen, bueno, es que se me vino a la mente, perdón. Dicen, ay, hasta ahorita que usted lo explicó, entendí lo de la tabla. Ah, sí, ¿Sí? también. Si me lo hubieran explicado así, lo hubiera Se hubiera entendido entendido. antes. Ajá. Sí, Pero en general, yo creo que también una línea de investigación que me gustaría mucho realizar es lo que nosotros, no sé, bueno, nosotros no, porque no todos tenemos la misma edad. Pero en antaño, estoy hablando de hace 30 años, sí, como aproximadamente 30 años, se evaluaba mucho en cada nivel educativo la madurez. Me decían, no puede entrar un niño de 5 años a primero de primaria
no tanto por los conocimientos, sino por la madurez que debe tener para poder cumplir en el primer año de primaria. Porque sí hubo una controversia por los niños que cumplían desde octubre, porque se entraba en septiembre, que cumplían mediados de septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Entonces, ahí generaba esa controversia que no tenían los 6 años cumplidos, estaban por cumplirlos, pero no los tenían, entonces manejaba mucho la madurez. Después, bueno, entraron con tanto, pues pusieron de que si aprobaba el examen que se le aplicaba de la SEP, que tenía los conocimientos, pues podía entrar. Pero ¿qué es lo que se generó? Que venía desfasado en primaria, o sea, salía con una edad menor para entrar a secundaria, y lo mismo ocurrió en prepa. Y luego si la prepa la hicieron en tetramestre, pues se ahorran todavía un año más o más tiempo, y pues entraban a la licenciatura muy jóvenes. Tanto que te topabas de que pues, no tenía la madurez, entonces los primeros semestres para él era como juego, cuando en realidad son las bases de la carrera que está estudiando. Entonces siempre se me ha hecho muy interesante porque en la actualidad como que esa madurez ya no es relevante, ya no lo consideran, pero para mí siento que sí es importante evaluar si no tanto la edad, sino realmente tiene los conocimientos y esa madurez, porque pues está desfasado y nos hemos topado tanto en niveles de preparatoria como en niveles de licenciatura, comportamientos muy infantiles. Bueno, no sé si a ustedes les ha tocado así. Pues mire, le diré que yo soy niña de que entré 5 años y salí de la facultad a los 20, porque Muy precisamente chiquito. pues yo siempre fui avanzada, siempre fui la chiquita del salón y salí a los 20 cuando ya todos tenían 21, 22 de la facultad, porque también hice prepa de 2 años, entonces yo siempre iba como que la chiquita, y aparte chaparrita, pues más chiquita. Entonces, sí, Okay. pero pues la verdad yo siempre fui de primeros lugares, yo siempre tuve así como que mucha madurez, no tenía eso. Pero yo ahorita que tengo alumnos de licenciatura que he tenido de primer semestre, a veces sí vienen bien inmaduros y no depende tanto de la edad. Yo siento que no depende de la edad, yo siento que depende de otras cuestiones. Porque he Son tenido otros alumnos, factores. y alumnos de 17 años que están en tercer semestre, segundo, primer semestre, muy maduros, y tengo alumnos que ya están más grandes y no, hombre, súper irresponsables, aunque ya trabajan, pagan su escuela ellos solos porque es escuela privada y como quiera, no, parece que no les doliera el dinero que tiran. Entonces no entiendo. Sí, por eso te digo que sería una buena línea de investigación, porque en general sí eh, hay otros factores y creo que sí tiene mucho que ver la educación en casa. O sea, sí también, si te gusta aprender, si te gusta estudiar, si te gusta, pues son varios factores que se tienen que considerar. Estoy de acuerdo con eso. ¿A qué vino todo esto? Bueno, que está involucrado por la educación. Yo sé que no todas las tesis o tesinas van enfocadas a la educación, pero la muestra, para que nosotros la podamos considerar como representativa, en los casos de cuantitativo tenemos la fórmula que la pueden ustedes realizar de manera de paso a paso. O bien pueden utilizar la tecnología y nada más googlear y ponerle fórmula para definir la muestra. Y eso les va a ayudar para saber si es una muestra representativa o no lo es. No pierde valor tu tesina porque no tengas una muestra representativa. Solamente que no podemos generalizar. Cuando tenemos una muestra representativa, podemos generalizar. Es la única diferencia. Pero la aportación de tu estudio tiene el mismo valor. Aquí, bueno, pues nada más es para que ustedes, porque en el 3.4 les habla sobre la muestra y les ponen contestar de cómo está compuesta, y ahí es donde ustedes tienen que definir si su muestra, en el caso de los cuantitativos, si su muestra es representativa o no lo es, o no es representativa. Ok, es todo aparte de explicar.
Una duda, es que yo en esa parte, obviamente sí usé la fórmula y sí me faltaban alumnos como quiera. No me acuerdo cuánto es la población exactamente y no tengo aquí el dato, pero sí me faltaban unos alumnos para que me saliera la fórmula. Entonces, pero como yo consideré que como en mi caso yo no había escogido la muestra porque era cuasi experimental, yo lo fundamenté, o sea, dije que la muestra, pues, que el estudio era cuasi experimental y que pues, no se había podido elegir, que eran dos grupos asignados de tantos alumnos, entonces no mencioné que era no representativa, pero entonces sí lo tengo que poner. Ah, no, pues así es, esta fundamentación no es necesario, porque ahí ya se da implícito que no es representativa, ¿sí? Ok, O muy sea, bien, con tu gracias. fundamentación, ya el lector va a entender que no puedes generalizar porque pues ahí estás mencionando que dan dos grupos que te asignaron y que son los únicos que puedas trabajar con ellos. Ok, muy bien, gracias. En el 3.5, ay, sí, ya tengo tiempo, antes de que nos salga. En el 3.5 es las variables, conceptos o temas. Aquí pues explicar si son variables cualitativas, cuantitativas o mixtas. Aquí sí hay que ser muy puntuales en que ustedes definan bien sus variables o sus categorías, porque en realidad, pues en el caso de los cualitativos, pues serían variables categóricas, pero identificar muy bien cuáles son sus variables o categorías para que ustedes puedan conformar muy bien la explicación y obviamente sustentar. Otra vez, yo sí enfatizo mucho en que ustedes pongan la aportación de ustedes, de que ya lo entendieron, de que van comprendiendo su investigación, de que realmente están adquiriendo esas competencias para cumplir con cada uno de los apartados o cada una de las secciones de su tesina. Y ya después de que hayan hecho su aportación, entonces sí sustentar citando a algún autor o autores. También, por ejemplo, he visto en algunas redacciones que dicen, de acuerdo a varios autores, eh, en una, en un estudio no podemos dejarlo así. Siempre tenemos que asegurar que lo que estamos poniendo es fiable, ¿sí? Así como nosotros buscamos fuentes que sean confiables y que realmente tengan cómo las puedo yo utilizar y hacer referenciar y citar y referenciar, pues así también nuestro trabajo tiene que tener eso que nosotros exigimos en las fuentes que buscamos, pues darlo en nuestro trabajo. Entonces, sí es importante que el lector, conforme vaya avanzando, tenga la confianza de que la información que está dando es confiable. Entonces, por eso la importancia de que ustedes pongan su aportación, de todo lo que ustedes han leído, de todo lo que ustedes han llegado a las conclusiones que han llegado, y posteriormente sustenten citando a un autor o varios autores. Y no podemos dejar que varios autores opinan esto porque al menos tendríamos que enlistar a qué autores nos referimos, pues para que no quede así como que varios autores, ¿cuáles autores? ¿Sí? Que quede como duda de que cuáles autores están diciendo eso, sino ya especificar. Muy bien, los instrumentos y técnicas, pues validar, o sea, cómo se realizó la validación de estos instrumentos que se aplicaron y desarrollar y describir, o sea, cómo se realizó la validación, cómo se desarrolló propiamente el trabajo de campo y describir en qué consistió para posteriormente también informar cuál fue el proceso de la recolección de datos, o sea, con quiénes fueron aplicados. Bueno, fueron aplicados, los instrumentos se aplicaron a los grupos tal, con tantos alumnos, y bueno, qué es lo que arrojó como tal eh, esos datos que nosotros recolectamos, el pretest, el posttest, las encuestas que se hayan realizado para poder eh, tener esa, eh, esa amplitud de, del análisis en cuestión de nuestras variables que ya fueron detectadas con anterioridad y que también ya
ya se habían declarado en los puntos anteriores. ¿Okay? Entonces, los últimos puntos, si se fijan, son los que más puntaje tienen. ¿Por qué? Porque, bueno, lo principio es no tanto como informativo, pero de una u otra forma, a lo mejor ya se abordó con anterioridad o ya se dejó, a lo mejor no implícito, pero sí explícito, que iba a ser ese diseño metodológico por todo lo que llevamos, pero si es ya en los 3 puntos, pues es, es que la palabra que quiero utilizar no me llega ahorita a la mente, pero es como confirmar que todo lo que se ha abordado hasta el momento hay congruencia con todo lo que se obtuvo y que los resultados obtenidos no fueron manipulados, porque eso es muy, muy importante también, que no quede la duda de que si se manipuló o no se manipularon los resultados. Okay. ¿Tienen alguna duda de estos puntos? Maestra, ahí en lo de los instrumentos, tendría que mencionar yo que realicé esas pruebas, o sea, de que ya semestres anteriores lo había aplicado. No tienes que mencionar que fueron semestres anteriores porque ahí puedes, o sea, ahí va a entenderse que fueron con otros grupos, no los que estás mencionando como tu muestra. Ajá, entonces no necesario, ¿verdad? O sea, puede Nada más, confundirse, ¿verdad? exactamente. O sea, tú concéntrate en lo que se aplicó, lo que consideraste en el estudio